Gracias por levantarse esta mañana con las noticias de Ecuador TV y Telediario. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a repasar los hechos más destacados de Ecuador y del mundo. Empezamos con los titulares. Un equipo de epidemiología alemana llegó este lunes al país para ayudar a enfrentar la emergencia sanitaria. El presidente Lenín Moreno lo recibió. Quito se encuentra en el pico más alto de la demanda de atención y camas en las unidades de cuidados intensivos. El sector empresarial a la expectativa de la reanudación de más actividades económicas con el cambio de color del semáforo a amarillo en varios cantones del país. Y en lo internacional, Estados Unidos vivió otra noche de disturbios y desafió al toque de queda. Las marchas y también los saqueos se han repetido en las principales ciudades. Esto mientras la muerte de George Floyd fue declarada oficialmente como homicidio. 6 de la mañana con 1 minuto. El presidente Lenín Moreno retomó sus actividades oficiales en territorio este lunes 1 de junio en Guayaquil. El primer mandatario recibió la donación de 100.000 pruebas PCR y a un equipo de epidemiología enviado por la canciller alemana Angela Merkel. A la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil arribó el presidente Lenín Moreno al mediodía de este lunes, pues como anunció en redes sociales, el primer mandatario retomó su agenda territorial. A la llegada al puerto principal fue recibido por una delegación alemana que hizo una donación al Ecuador. El gobierno alemán ha sido extraordinariamente gentil con nosotros, principalmente la cooperación alemana. Y ahora esa cooperación alemana llega en lo que se llama BMZ, es la organización. Es una unidad del Ministerio de Economía y Desarrollo alemán que permite precisamente apoyar en aspectos económicos, en aspectos de desarrollo, a los países que lo requieren, en este caso nosotros. La donación consta de pruebas PCR para COVID-19 y un equipo de epidemiólogos. Esto enviado por la canciller alemana Angela Merkel. Yo le manifesté mi agradecimiento. Me dijo que además nos iban a proporcionar 100.000 pruebas de COVID, para el COVID, y que además este equipo de epidemiólogos iba a prestar la colaboración en 3 provincias básicamente, en Imbabura, en Guayas y en Manabí. El embajador de Alemania en Ecuador dio detalles sobre el trabajo que cumplirá el equipo de epidemiólogos. Que van a trabajar junto con ustedes durante 2 semanas aquí en el país, asesorando, capacitando, apoyándoles. Hoy en día para nosotros, los 2 países, Ecuador y Alemania, es muy importante mejorar el diagnóstico. Eso es muy importante porque queremos apoyarles con una sostenibilidad. Es muy importante que estamos aquí en la crisis, pero antes y después también. Al arribo del presidente Lenín Moreno también llegaron el gobernador del Guayas y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien destacó la importancia de la ayuda internacional. La parte que quiero hacer énfasis es en la parte de capacitación. La pandemia está controlada, pero vamos a tener que seguir trabajando juntos. Esa capacitación la necesitamos y esperamos que nos puedan seguir apoyando. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Mientras, los sectores productivo y empresarial de Quito donaron 20.000 pruebas rápidas para detectar la COVID-19 al municipio capitalino con el fin de impulsar una reactivación ordenada. El alcalde Jorge Yunda dijo que desde el miércoles 3 de junio se aplicarán 1.500 test diarios. A horas de que Quito entre a luz amarilla, la preocupación se mantiene por la escasa cantidad de muestras que se han tomado para detectar el COVID-19 en la ciudad. Hemos comenzado a hacer pruebas al taxista, al bucero, al operador del aeropuerto, al pasajero que llega a Quito. Vamos a salir a los barrios. Dijo que hasta la fecha en total se han procesado 3.000 pruebas, pero que esta realidad se revertirá desde el miércoles cuando se incrementará la capacidad. Hemos encontrado un 6% de positividad. Eso es bueno decir a la ciudad, es decir, de cada 100 pacientes realizadas la prueba, 6 han tenido el coronavirus. Hoy comenzamos a hacer 800 pruebas diarias
y cuando ya comienza el cambio de color está previsto las 1.500 pruebas diarias. 20.000 pruebas rápidas se sumarán a las que ya tiene el municipio. Este lunes los sectores productivo y empresarial hicieron esta donación. Son canadienses, son para detección de anticuerpos, son pruebas rápidas, más o menos se demoran como 10-15 minutos en dar el resultado. No, esto no es PCR. El objetivo es que la ciudad se encamine a una reactivación para recuperar las pérdidas, pero con actividades seguras, en las que los trabajadores sean sometidos a pruebas. Consideramos que se ha trabajado bien en cuanto a la decisión del confinamiento. Lamentablemente ahora tenemos que salir adelante, tenemos que salir a trabajar y lo más importante es hacer todas las pruebas que se puedan. La entrega se efectuó en los exteriores del Centro de Atención Temporal para Pacientes Infectados Quito Solidario en el Parque Bicentenario, donde ya se dio de alta a las 5 primeras personas. Están entre 45 y 55 años. Si bien este espacio cuenta con capacidad de 370 camas, al momento atiende solo a 19 contagiados, con sintomatología leve y moderada. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y el Ministerio de Salud ratificó que responderá a las necesidades de Quito frente a la emergencia sanitaria. Según la autoridad municipal, la capital se encuentra en el pico más alto de la demanda de atención y las camas en las unidades de cuidados intensivos están al borde de la saturación. La situación en los hospitales de Quito está en punto crítico. Con el pico más alto de contagios alcanzado a finales de abril, son esos casos los que ahora demandan atención. Y la realidad, según Laureano Restrepo, secretario de Salud del municipio de Quito encargado, es la siguiente. Las únicas 8 camas que tenemos disponibles de unidad de cuidados intensivos son 8 camas de pediatría del Hospital Baco Ortiz. 36 pacientes en espera de utilizar una cama de terapia intensiva. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, sabe que es el momento de mayor complicación. Sin embargo, asegura que se ha dado las respuestas necesarias para que el sistema no colapse. Este lunes mismo se amplió la capacidad de camas en unidad de cuidados intensivos. Entraron a funcionar 37 nuevas UCIs COVID, 24 en el Hospital Enrique Garcés y 3 en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Y que eso se ha hecho durante toda la emergencia, motivo por el cual el número de camas en hospitalización aumentó en un 180%, pasando de 132 a 236, mientras que las de UCI antes eran 31 y ahora son 116, acciones exclusivas para pacientes COVID, por lo que afirma que de ser necesario, existen otras alternativas de cobertura. Todo el Hospital Eugenio Espejo cuenta con 475 camas que podrían ser utilizadas. Que por ello también se cuenta con 7.400 profesionales de la salud para toda la provincia de Pichincha, 395 de los cuales se sumaron durante la emergencia. Alex Llanos, Ecuador TV. Información relevante tomando en cuenta que este miércoles Quito cambia de color rojo a amarillo. Los salvoconductos que otorga el Ministerio de Gobierno seguirán vigentes. Recuerde que Quito durante este lunes 1 y martes 2 de junio continúa con semáforo en rojo, por lo que las restricciones de movilidad aplicarán de la siguiente manera. Lunes solo circulan las placas terminadas en los siguientes dígitos: 1, 2, 3 y 7. Martes solo circulan las placas terminadas en los dígitos 3, 4, 5 y 8. Recuerde que el toque de queda en semáforo en rojo rige desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana. En cuanto a las restricciones de movilidad en semáforo amarillo en la capital serán de la siguiente manera: miércoles 3 de junio, placa impar; jueves 4 de junio, placa par; viernes 5 de junio, placa impar; sábado 6 de junio, placa par; domingo 7 de junio no circulará ningún vehículo. Además, el toque de queda en color amarillo rige desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. En cuanto a los salvoconductos en la capital, mantendrán su vigencia pese al cambio de color en el semáforo de rojo a amarillo. Así lo informó el mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional. Los conductos siguen en funcionamiento porque hay actividades comerciales, hay determinadas labores que necesitan los ciudadanos, por ejemplo, en la entrega de insumos, en la entrega de implementos, en la entrega de alimentos. En estas circunstancias, pues, se necesita que todavía continúen en el uso de los salvoconductos. Y segundo, por el toque de queda. Aquellas actividades que ya en el espacio del color amarillo tenemos entendido que es a partir de las 21 horas, 9 de la noche, hasta las 05 horas del día siguiente,
En esas actividades que superen ese horario, muy probablemente puede ser algunas actividades tendrán que hacer uso de este salvoconducto, así que por ello sigue activo y sigue en funcionamiento y vigente los salvoconductos anteriores. Autoridades de la Secretaría de Movilidad insisten en que es obligatorio que el conductor porte el salvoconducto en caso de ser necesario o pertenecer a alguna actividad esencial. Usted tendrá una multa económica en el caso de no respetar esta ley y la retención de su vehículo. Es el 30% de un salario unificado del trabajador y lastimosamente tendrá que quedarse el vehículo nuevamente hasta que termine la emergencia, es decir, hasta el 15 de junio, que es el decreto que tiene vigencia, el decreto ejecutivo. Creo que todas estas incomodidades que se pueden generar depende del cumplimiento de cada una de las personas. Las personas autorizadas a utilizar salvoconductos son particulares que acuden a citas médicas, abogados, personal de cadenas de alimentos y bebidas no alcohólicas, personal de salud, personal que labora en empresas de producción de medicamentos, empresas de sanitización, medios de comunicación y transportistas institucionales. Carla Arcentales, Ecuador TV. 6 de la mañana con 11 minutos y en la capital se reanudarán también las operaciones de los buses de transporte urbano e intracantonal este 3 de junio. Además, el Comité de Operaciones de Emergencia aprobó la circulación de taxis los días domingos. La flota de transporte urbano en la capital de los ecuatorianos iniciará con el 30% y se incrementará de acuerdo a las evaluaciones que realicen las autoridades metropolitanas. Únicamente el aforo tiene que ser del 30%, obviamente dependiendo también de la capacidad que tenga la unidad. Puede ser que una unidad tenga mayor capacidad y lo pueda hacer mayor a ese 30%. El número de días que vamos a trabajar posiblemente será entre 12 y 14 días, se va al 50%. Y si es que da el 40%, trabajaremos entre 10 y 11 días. La propuesta planteada al Consejo Metropolitano por el alcalde Jorge Yunda es que exista una gratuidad del pasaje, que es de 25 centavos por 30 días, y que se apruebe una asignación presupuestaria de 8.848.730 por este servicio. Iniciativa que no tuvo aprobación. Los ediles pidieron más información para analizar. Está documentado hasta la saciedad que el 64% de los contagios que un ser humano puede tener está en el transporte público. Al haber tan solamente uno que contenga el virus, está determinado también que puede contagiarse al 20% de los pasajeros. Si se llegara a dar paso al proyecto, el gremio, que en este tiempo de paralización ha hecho adecuaciones en las unidades, manejará una redistribución de recursos. Es decir, un bus va a trabajar el día de hoy para compensar a 3 buses más. Entonces, los $200 no es que coge el propietario del bus solito, no, cogen 3 buses. El transporte intracantonal también podrá circular entre cantones de provincias colindantes que estén en amarillo. De todo lo que se trata eficientemente en ruta y frecuencia, en conectar cantones que estén con color amarillo, que no exista paradas intermedias. Además, el Comité de Operaciones de Emergencia aprobó el tránsito de taxis de escala nacional los días domingos. El domingo circulan absolutamente todas las placas. Respecto a taxis y a transporte de carga mixta. Y aunque el transporte intraprovincial todavía no tiene fecha de regreso, la ANT trabaja con 62 terminales terrestres para la certificación. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y también desde este miércoles los peajes de la provincia de Pichincha funcionarán con un tag electrónico. Los ciudadanos deben registrarse en la página web www.pichincha.gov.es para adquirir el dispositivo. Tienen 15 días para hacer el trámite desde la primera vez que pasan por el sistema. El cobro de los peajes de la provincia de Pichincha se realizará de forma automatizada desde este miércoles 3 de junio. Este sistema se aplicará para los peajes de la autopista General Rumiñahui, vía Intervalles y Aloag Unión del Toachi. Las transacciones en efectivo son las más peligrosas. Por eso hemos decidido y tomado una decisión radical, que es eliminar absolutamente todas las cabinas de pago manual. A diario por el peaje de la autopista General Rumiñahui circulan 72.000 vehículos y más de 125.000 personas se transportan en el sistema público. Este lunes se registraron largas filas de ciudadanos que buscaban información sobre este sistema.
Solicitan que el proceso de adquisición de estos dispositivos se extienda por 30 días más. Tantas personas que tenemos nuestro carro, nuestro movimiento, vamos a tener problemas aquí haciendo cola, no va a haber estacionamiento. Pienso que deberían aplazar por lo menos 15 días más, o sea, sería el mes completo prácticamente para que se pueda uno como usuario estar tranquilo y que los pases se den libre. Los dispositivos costarán $7 y para adquirirlos la ciudadanía tiene 15 días desde que pasa por primera vez por el peaje. El registro del trámite se debe realizar a través de la web www.pichincha.gov.es. Las personas no tienen que bajarse del vehículo. Nosotros nos acercamos al vehículo, recogemos la placa como ya viene registrado, ingresamos, traemos el dispositivo y le instalamos. Cada usuario puede recargar el número de pases que considere necesario. Por ejemplo, $10 le sirve para 25 pasadas. La sanción para quien incumpla es de $60. En el caso de los peajes de la red de Panavial, como el peaje de Oyacoto, Guayabamba-Santa Rosa, Cochasquí, aún se analiza si este proceso seguirá con cobro manual. Por la cuarentena se calcularon 10 millones en pérdida por no cobrar la tarifa. María Elena Vaca, Ecuador TV. 6 de la mañana con 16 minutos. El Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito reinició este lunes las operaciones y los vuelos comerciales nacionales e internacionales. Por disposición del COE Nacional, la terminal aérea operará por el momento con un máximo del 30% de vuelos autorizados. Un total de 142 pasajeros fueron y vinieron desde Loja en 2 vuelos diferentes a distinta hora la mañana de este lunes. De esta manera, el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito retomó la operación de vuelos comerciales domésticos e internacionales en medio de la emergencia sanitaria y en la nueva normalidad que busca de manera pausada y ordenada recuperar el ritmo de las actividades productivas. Sandro Ruiz, gerente de la empresa pública metropolitana de servicios aeroportuarios, enfatizó que por el momento el aeropuerto en Tababela trabajará con un máximo del 30% del total de vuelos autorizados para operar en esta terminal. Es así que la coordinación entre nuestro concesionario Keyport y la Autoridad Aeronáutica, la Dirección de Aviación Civil, es quienes deberán coordinar los itinerarios y las horas de llegada y salida de los vuelos. Para la corporación Keyport es vital que en medio de esta pandemia la industria aeronáutica comience el carreteo para un despegue definitivo. Su presidente, Andrew O'Brien, recordó que el aeropuerto no ha estado paralizado en su totalidad. Durante la emergencia, los vuelos de carga no se han interrumpido, fomentando así el desarrollo de las exportaciones ecuatorianas, la llegada de insumos para enfrentar el COVID-19 y el arribo de vuelos humanitarios. Manejando y gestionando y liderando con 18,000 pasajeros de repatriación saliendo del país y entrando al país, eso quiere decir unos 350 vuelos. A los pasajeros que llegaron desde Loja se les practicó de manera aleatoria pruebas PCR. Según el alcalde capitalino Jorge Yunda, si algún pasajero es positivo para coronavirus, deberá aislarse, así llegue desde otro punto del país. Y estar pendientes de esos resultados, estar pendientes de esa tasa de positividad e ir tomando decisiones. Para este jueves se espera el arribo a Quito de 2 vuelos comerciales internacionales de las aerolíneas American y United Airlines procedentes de Miami y Houston en Estados Unidos respectivamente. Javier Ceballos, Ecuador TV. Mientras en Guayaquil el aeropuerto José Joaquín de Olmedo inicia sus operaciones primero con vuelos internacionales y desde el 15 de junio los nacionales. La terminal aérea estará habilitada. El miércoles 3 de junio, la aerolínea Spirit reiniciará su frecuencia Fort Lauderdale-Guayaquil. Las autoridades garantizaron que se respetarán los protocolos de bioseguridad con medidores corporales de temperatura para pasajeros, quienes deben usar mascarilla en todo momento, ya sea en el aeropuerto o en la aeronave. En las salas de espera están deshabilitadas las sillas centrales con señalética para prohibir que pasajeros se sienten juntos. La aplicación del examen rápido será de carácter obligatorio. Y 13.000 compatriotas lograron regresar al Ecuador desde distintos países en medio de la pandemia gracias a la gestión de la Cancillería. La coordinación entre estados es fundamental para concretar el retorno de estos ciudadanos. Hasta la madrugada de este lunes, la Cancillería lideró la repatriación de compatriotas residentes en el exterior y que debido a la pandemia del COVID-19 necesitaban retornar al país. La coordinación de los consulados en el exterior con los gobiernos de residencia permitió gestionar la mayor repatriación en la historia del país. Cerca de 13.000 compatriotas lograron retornar, como confirmó el embajador José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores.
Ha sido un trabajo arduo el traerlos desde sitios muy lejanos, en medio de un caos, porque las aerolíneas internacionales no están operando. En total se gestionaron retornos de ecuatorianos desde 55 destinos en los 5 continentes. Se necesitaron 123 vuelos internacionales, la cuarta parte de ellos fueron gratuitos y se obtuvieron 404 pasajes de cortesía para personas en necesidad. No ha dejado de haber errores, lo reconocemos. Una operación de tal envergadura es imposible que no los haya. Pero lo importante, una vez más, es haber tenido ese honor de servir al país y hacerlo positivamente. Es la mayor repatriación de ecuatorianos de toda nuestra historia. Los controles sanitarios implementados a la llegada de los compatriotas es parte de la articulación con otras instituciones estatales para evitar la propagación del virus en nuestro territorio. Así lo comenta Carlos Alberto Velástegui, viceministro de Movilidad Humana. Fue una tarea titánica, una tarea con la que iniciamos sin mayor conocimiento de los mecanismos que teníamos que aplicar. Se produjo una pandemia, tuvimos que reaccionar de la manera más oportuna y prácticamente desde el momento de que hubo el cierre comenzamos a articular. El apoyo de la Cancillería no solo fue para la planificación de vuelos, también se dio apoyo a los ecuatorianos que requerían atención médica en el exterior y gestión de extensión de visas y plazos migratorios. Una ardua labor que culminó este lunes, luego que el COE Nacional permitió retomar las operaciones aéreas comerciales internacionales en el país. Carlos Flores, Ecuador TV. Y a través del programa Reactívate Turismo se anclan otros proyectos de la cadena productiva del sector como el denominado Cocina Segura, que plantea acciones encaminadas a recuperar la economía pero garantizando la salud de los clientes. Los pasos previos se anunciaron hace una semana mediante el plan Reactívate Turismo, que entre sus ejes se contempla la facilidad de créditos para financiar a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector turístico. Van a poder acceder desde $500 hasta $500,000 con unas condiciones preferenciales. 36 meses plazo, 6 meses de gracia y una tasa de hasta el 5%. Porque las pérdidas del sector superan los $686 millones y esta es una alternativa para oxigenarse. Pero además, la iniciativa contempla la reactivación de los destinos con protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, Daniela Llanes es miembro de la Asociación de Chefs, desde donde se promueven capacitaciones para los trabajadores de restaurantes con el proyecto Cocina Segura. Van a aprender desde el uso de los guantes, el uso de mascarilla, el tema de la sanitización y la limpieza de los lugares de trabajo, también cómo tiene que ser la higiene del personal, porque es súper importante, también saber cómo es el tema del delivery, que es lo que se va a usar ahora. Es hacer que las personas se capaciten para poder dar seguridad tanto a sus clientes como al personal que trabaja tanto en restaurantes como en emprendimientos pequeños. En hoteles, restaurantes y más sitios de la cadena productiva turística debieron hacer inversiones adicionales para cumplir con los protocolos de bioseguridad, advierte uno de los representantes del sector hotelero, por lo que la recuperación económica se proyecta a unos 18 meses en primera instancia, con el cambio de color al amarillo en el semáforo de emergencia. Porque yo para reactivarme, lo he dicho, tienen que estar las carreteras abiertas, los transportes terrestres y las líneas, los buses reactivados, en los aeropuertos abiertos, las líneas aéreas funcionando ya, y las empresas funcionando, porque yo tengo el turismo nacional, internacional y el corporativo. En la mira también están previstos planes de turismo interno, turismo rural y de naturaleza. Los establecimientos van a estar capacitados de la mejor manera para poderles dar seguridad a los clientes. El sector está preparado y vemos con muy buenos ojos que se reactive lo más pronto, que pasemos a amarillo. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Mientras el sector empresarial está a la expectativa de la reanudación de más actividades económicas con el cambio de color del semáforo a amarillo a partir de este miércoles. En los últimos 70 días por la cuarentena, las pérdidas se estiman entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito sostiene que cada mes en el país se venden 5.000 millones de dólares en el sector comercial y que durante más de 70 días de paralización de la mayoría de actividades productivas, la cifra de pérdidas es importante. Solo la última quincena de marzo perdimos 5.000 millones de dólares en ventas. Entonces, haga los cálculos, alrededor de 5.000 millones de dólares en ventas. Eso implica que el país en este momento debe haber perdido alrededor de 15.000 millones de dólares. Es una cifra que no es menor. Alarcón indica que dado que Quito cambiará su semáforo a amarillo desde el 3 de junio, la reactivación será paulatina.
y las ventas no se recuperarán de inmediato. Citó el caso de lo ocurrido en Guayaquil. Los centros comerciales, por darle un ejemplo, abrieron en Guayaquil. Me parece que la semana pasada entraron en la semaforización amarilla. La concurrencia de la gente estuvo en alrededor del 15 al 20%. Entonces, las ventas van a ir subiendo poco a poco. En un inicio, las empresas no venderán a los niveles que vendían el año pasado. El presidente de la Cámara de Industrias menciona que es fundamental no bajar la guardia ante la pandemia, cumplir todas las medidas de prevención y asegura que la reactivación de la economía es necesaria. Es muy importante para el sector productivo y también para la población en general el hecho de entrar ya en una reactivación que nos permita volver a esta nueva normalidad. No podríamos en este momento tener unas estimaciones del porcentaje de disminución del consumo, pero sin duda la gente va a priorizar sus gastos. Zambrano manifiesta que las empresas textiles de manufactura, entre otras, están preparadas para cumplir con los protocolos de bioseguridad, que implican, por ejemplo, que solo puede trabajar de forma presencial el 50% del personal. El transporte puerta a puerta. De igual manera, la entrega de todo el material de seguridad que se requiere en la producción. Tapabocas, antifaces y también todo lo que tiene que ver con gafas industriales. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Las empresas textiles aplican estrictos protocolos de bioseguridad para el ingreso de los empleados y durante toda la jornada laboral, desde la toma de temperatura hasta la señalización en el piso en los lugares de trabajo para respetar el distanciamiento de 2 metros. En Amaguaña, en esta empresa textil, en medio de la labor de coser mascarillas y trajes de bioseguridad, los trabajadores se acostumbraron a seguir protocolos estrictos. Desde su ingreso, cuando se les toma la temperatura, desinfectan sus zapatos y mantienen la distancia de 2 metros al entrar. Hemos elaborado un plan interno, ¿sí? Por ejemplo, entre las normas que tenemos es el control de temperatura a nuestro personal interno y también como visitas. Ese es nuestro primer filtro que hacemos con el tema de los guardias, con los guardias de seguridad. En esta área, antes de la pandemia, trabajaban al mismo tiempo 60 personas. Actualmente se dividieron en 2 grupos, uno en la mañana y otro en la tarde. Contratamos busetas escolares cumpliendo los protocolos de distanciamiento y de salubridad. Hemos hecho así para que las personas que trabajan con nosotros puedan asistir a nuestra empresa. Si una persona presenta temperatura de 37.5 grados, no se le permite el ingreso. Si bien no hay ningún caso, tienen un plan si llegara a presentarse alguna sospecha del mismo. Si tenemos un sospechoso de COVID, lo que hacemos es referir al IES para hacer las pruebas correspondientes. Una alianza con nuestro laboratorio de convenio para con ellos, en el momento que tengamos casos, referirlos para hacer las pruebas rápidas. En todo momento, los trabajadores cumplen con protocolos de bioseguridad desde su ingreso a la planta, el horario del almuerzo y también durante los turnos de trabajo. Todos los trabajadores de manera obligatoria portan la mascarilla durante toda la jornada laboral. Hay gel desinfectante en las mesas. Hasta el piso está señalizado para que se respete el distanciamiento de 2 metros. Tenemos el comedor, igualmente la señalización con aislamiento de 3 personas por mesa. En esta empresa, que se ubica a 50 minutos de Quito, existen personas con teletrabajo por estar en maternidad o lactancia, y hay un caso de una persona con discapacidad en esa misma modalidad laboral. Con imágenes de Miguel Casa, Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y como parte de un programa de ayuda humanitaria frente al COVID-19, la empresa privada y el ejército ecuatoriano, en coordinación con los centros Shuar, Guarins y Huawi, donaron 250 kits alimenticios a las familias de comunidades fronterizas ubicadas en el cantón Limón Indanza, en la provincia de Morona, Santiago. Fue a través de una triple alianza entre Solaris Resource y su subsidiaria Lowell Mineral, junto al Ejército de Ecuador, la comunidad y el apoyo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que se logró beneficiar a las familias de las comunidades fronterizas de la Cordillera del Cóndor, ubicadas en el cantón Limón Indaza, de la provincia de Morona, Santiago. Gracias a ellos por habernos acordado a las comunidades y hacer entrega de ayuda humanitaria de kit de alimentos de la primera necesidad, por habernos acompañado en todas las actividades humanitarias que se están realizando dentro y fuera de la provincia de Morona, Santiago. La Brigada Selva número 21 Cóndor puso a disposición un helicóptero Super Puma para el traslado de 250 kits a estas comunidades del sur del país, cuyo acceso es exclusivamente por vía aérea. Sí, con el apoyo de la Brigada de Aviación de Ejército número 15 Paquilla, han servido para las personas de estas comunidades de la provincia de Morona, Santiago.
Para la entrega de esta ayuda humanitaria se cumplió con todos los protocolos de bioseguridad que incluyeron pruebas para COVID-19 a todos los miembros de la comitiva. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Continuamos informando. La Fiscalía General del Estado conformó una fuerza de tarea multidisciplinaria para investigar los casos de corrupción denunciados durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Hasta la fecha se abrieron 45 investigaciones. En un conversatorio con los medios de comunicación, la fiscal general Diana Salazar anunció la conformación de una fuerza de tarea que se encargará de investigar los casos de corrupción derivados de la emergencia sanitaria. ¿Con qué objetivo? De garantizar la objetividad en las investigaciones, unificar procedimientos investigativos por estos tipos penales, sobre todo evitar la impunidad y blindar los procesos de presiones quizá políticas o conflicto de intereses que se puedan generar en las provincias. Este grupo lo liderará la fiscal Diana Salazar y lo integrarán 3 fiscales de la Unidad de Lucha contra la Corrupción, 5 fiscales de la Unidad de Lavado de Activos. En investigaciones con fuero de corte provincial apoyarán 4 fiscales provinciales, además 24 fiscales de apoyo, así como un experto en contratación pública, un coordinador de analistas y 2 expertos en análisis financiero. Y vamos también a solicitar al Ministerio de Gobierno la conformación de una unidad especializada, interagencial, así se conoce en la policía. La titular de la Fiscalía indicó que hasta el momento hay 45 investigaciones por presunta corrupción abiertas, con mayor incidencia en las provincias de Guayas y Los Ríos. De esta cifra, 2 casos están en instrucción fiscal. Los 43 casos restantes se encuentran en investigación previa. Todos estos expedientes, a partir de ahora, vamos a disponer que sean trasladados acá a la ciudad de Quito, bajo la coordinación de la doctora Ivonne Proaño, para que puedan ser repartidos de manera equitativa. De la misma forma, los nuevos casos serán atendidos por este equipo. El presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, informó que el comité de ética que se conformó durante la gestión de su antecesor, Paul Granda, ya identificó acciones irregulares. El cual levantó ya 165 denuncias. Nosotros hemos levantado en este mes 614 más. Y a la medida que nos estamos revisando cada uno de los procesos de contratación, estamos entregándole a las respectivas autoridades. Este equipo de la Fiscalía estará operativo hasta que concluyan todos los procesos que se abran por actos de corrupción. Olga Velasco, Ecuador TV. Analistas consultados proponen a las autoridades de los centros de educación superior ser más creativos para, a través de la autogestión, compensar los ingresos faltantes. Esta coyuntura económica que vive el país obligó a un ajuste de cinturones. El secretario de Educación Superior, Agustín Albán, conmina a que las autoridades de universidades públicas, a las privadas cofinanciadas y escuelas politécnicas que reciben recursos del Estado sean sensibles con el momento. Quizá en otro momento podemos darnos el lujo de no pedir esa eficiencia. Hoy no podemos, porque primero tenemos menos recursos y tenemos una obligación moral con el país. Asegura que se han mantenido diálogos con los rectores para justamente acentuar este pedido, priorizar el buen uso del presupuesto que reciben. Entiendo, soy sensible al desafío de las universidades y lo que implica, pero lo dijo el señor presidente, nos toca a todos arrimar el hombro, poner de nuestra parte. Para el abogado y analista político César Coronel Garcés, el momento exige en el ámbito universitario hacer 2 distinciones cuyas acciones deben estar claramente definidas. Primero, en lo académico. No se puede bajo ninguna circunstancia atentar contra el derecho de los estudiantes a recibir la educación, y ese derecho tiene que ser plenamente garantizado. Y segundo, en lo administrativo. Con creatividad, autogestión y, por supuesto, con mucha comprensión de la realidad que vivimos, buscar mecanismos no solamente para ingresos que puedan tener las universidades. Decisiones y políticas universitarias que deben partir por comprender lo siguiente. Las fuentes de ingresos para las universidades se han visto afectadas. Es decir, no se trata únicamente de un tema de una decisión gubernamental apresurada o antojadiza. Desde el análisis económico, la propuesta del académico Víctor Hugo Villacrés apunta a mejorar la recaudación tributaria como uno de los elementos que podrían generar recursos permanentes a la educación superior pública y garantizar así la gratuidad en el tercer nivel, tal como ordena la Constitución de la República.
para que la recaudación pueda destinarse en esta emergencia hacia el fondo universitario, es decir, mayor eficiencia, no más impuestos, simplemente mayor eficiencia en la recaudación. Javier Ceballos, Ecuador TV. Ayer se celebró el Día del Niño en nuestro país. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, visitaron la Casa Hogar Guayaquil y el Hospital del Niño. Estos son espacios dedicados a cuidar y proteger a los menores de edad que forman parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Un pequeño mimo les dio la bienvenida a las autoridades en la Casa Hogar Guayaquil, mientras otros ya tenían preparado todo un show para celebrar el Día del Niño. Un acto que también contó con la participación del segundo mandatario, quien demostró sus destrezas con las mascotas. Nuestros niños siempre están prestos a recibir la ayuda que se les puede dar. Ventajosamente contamos con grupos de personas que constantemente visitan y están pendientes de Casa Hogar Guayaquil. Pero para nuestros niños, sobre todo, están muy emocionados. El hecho de recibirlos aquí y con todas las medidas que la emergencia sanitaria exige, poder compartir con ellos esta jornada. Estamos celebrando el Día del Niño no solamente hoy, sino los 365 días del año. Tenemos que apoyarlos en su crecimiento, en su desarrollo, para que sean personas de bienestar. Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y en compañía del gobernador del Guayas, el vicepresidente también visitó el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, donde compartieron con pacientes con patologías respiratorias y gastrointestinales. En este día tan especial para los más pequeños, la hazaña de los superhéroes para enfrentar la pandemia no se hizo esperar. Brindándole el apoyo, el soporte, el impulso que necesitan para que sean quienes transformen nuestra sociedad, nuestro país. Desde la gobernación de la provincia del Guayas hemos querido hacer este pequeño homenaje. Estamos muy agradecidos a la presencia también del vicepresidente que nos ha acompañado en este día tan importante, con ese mensaje de esperanza para todos los niños. La Casa Hogar Guayaquil alberga a menores en estado de abandono y vulnerabilidad, a quienes, a través del MIES, el gobierno ecuatoriano les provee de salud, alimento y educación. Poder compartir con ellos, pero sobre todo impulsarlos en su desarrollo. Esa es parte de nuestro trabajo, el seguir generando igualdad de oportunidades para todos, sobre todo para los más pequeños. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y una característica propia de la infancia es tener sueños e ilusiones. 4 niños nos cuentan cómo se esfuerzan para alcanzar sus metas. Corredora de karting, Doménica Arellano tiene 11 años, pero desde los 6 ya empezó sus entrenamientos y se ha convertido en una de las 20 mejores pilotos de Europa y una de las 3 mejores de Ecuador. Incluso representó al país en la Le Mans de Francia. Nos cuenta la clave de su éxito. Me capacité y fui a entrenar todos los días. Después de tener clases, corrí carreras, cogí más experiencia y así es como lo logré. Hoy tiene más de 100 copas. Y mi sueño actual es llegar a la Fórmula 1 y ser uno de los mejores pilotos. Nico Zúñiga también es corredor de karting. De igual manera ha logrado grandes resultados a punta de esfuerzo. En este Día del Niño que se celebra en cuarentena nos cuenta. Yo extraño bastante, yo extraño a mis amigos del karting, a mis amigos del colegio y también extraño obviamente el karting y también extraño estar a altas velocidades. En el mundo del arte nos encontramos con Ramsés Maldonado, quien desde los 5 años se descubrió pintor y hoy con 13 sigue día a día trabajando en sus acuarelas. También entrena arduamente natación para llegar a ganar competencias nacionales. Para cumplir su sueño necesitan tener mucho esfuerzo, chicos. Si tienen un sueño, nunca lo suelten, chicos. Necesitan trabajar muy duro, a veces van a querer rendirse, pero chicos, no se rindan. Pasiones que se cultivan desde muy temprano. Andrés López es chelista, viene de una familia de músicos. A los 7 años ya ingresó al Conservatorio Nacional de Música, con el claro objetivo de llegar a tocar piezas cada vez más difíciles. Con 11 años se siente contento de poder compartir su música en varios escenarios. Expresar
sentimientos, pero a través del instrumento, no con palabras, sino a través de las notas musicales. Cada uno de estos niños nos hablan de pasión, esfuerzo, perseverancia y disciplina, pero en esta travesía están acompañados del amor de sus padres, que los motiva a caminar paso a paso. Sofía Montoya, Ecuador TV. La Secretaría de Inclusión del municipio de Quito festejó a 274 niños y niñas de la parroquia Yaruquí. Veamos. Un festejo solidario recibieron los niños y niñas de la comunidad de Chinangachí en la parroquia de Yaruquí en su Día Internacional. En total, fueron 274 niños los que recibieron kits infantiles de parte de la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito, gestionados por la Fundación Solidaridad y Vida, con el fin de alegrar a los más pequeños en estos tiempos de COVID-19. Con este programa, se cerró además la primera fase de entrega de ayuda por la pandemia de coronavirus a los que menos tienen. Así lo confirmó Gabriela Quiroga, secretaria de Inclusión Económica del municipio capitalino. Los niños, como ustedes saben, lo que les interesa y lo que les gusta es del juego y que sean atendidos de diferentes maneras. Eso estamos haciendo ahora a nivel de todo el distrito metropolitano y seguiremos gestionando más ayuda. Los kits incluyen, además de elementos lúdicos y ropa, elementos de aseo personal para que los niños aprendan a convivir con esta nueva normalidad. Debemos tener principal interés en que ellos se laven las manos, mantengan distancia social y sobre todo usen la mascarilla. La presidenta de la Fundación Solidaridad y Vida, María Augusta Sánchez, mencionó que durante estos meses de emergencia sanitaria, el trabajo en conjunto con la Secretaría de Inclusión ha permitido recorrer la ciudad y llegar a los lugares más necesitados. Dedicarnos a los niños, apoyar a los niños en este momento y hemos cubierto en su mayoría todo lo que es la ciudad de Quito. Los padres agradecieron el gesto y comentaron que durante estos meses de confinamiento, los pequeños han tenido que restringir los juegos y salidas para evitar contagiarse con el virus. El tiempo en casa y en familia son parte de las actividades realizadas durante estos meses. Busquemos opciones que puedan a los niños darles para que ellos no pasen simplemente cerrados, sino puedan salir y saber que podemos salir adelante de esta pandemia. Una celebración que por un momento les dio respiro a los niños en su día y que muestra cómo será de aquí en adelante, los días en época de pandemia. Carlos Flores, Ecuador TV. Volvemos con más información. El periodo lectivo 2020-2021 se inauguró en la región Costa y Galápagos. 2.500.000 estudiantes se incorporaron a las clases no presenciales en la primera semana, que será destinada a la adaptación. En la zona 8 se inauguró el año lectivo con un foro en el que participó la subsecretaria de Educación, una docente, un estudiante y una madre de familia. La cita fue propicia para despejar algunas dudas. Lenin Pino, estudiante de sexto año de básica, hizo su consulta. Señorita secretaria, esta forma no presencial es un reto porque si no entiendo algo de las fichas, ¿a quién puede preguntar? Los profesores se reúnen entre ellos, Lenín, para decir qué vas a aprender tú en tu grado esta semana. Entonces te mandan la ficha y una agenda. Y en esa agenda dice qué páginas de la guía, de la ficha, vas a tener que trabajar cada día. Y también juntos porque la maestra o el maestro va a estar pendiente de ti todo el tiempo. Los canales de comunicación implementados por el Ministerio de Educación son mensajes de WhatsApp, SMS, teléfono convencional, plataforma del Ministerio de Educación, radio y televisión. Luego de la pregunta de Daisy Zúñiga, madre de familia, la subsecretaria de Educación en la zona 8, Mónica Higgins, dio a conocer la importancia del rol de los padres de familia en este proceso de educación no presencial. Muy importante el rol del padre, porque más que nada es el rol de motivador, de motivar a los chicos, de, por supuesto, ayudarlos a organizarse. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Personal administrativo de la Universidad de Guayaquil retomó las actividades presenciales. Previo al ingreso, los colaboradores fueron sometidos a pruebas rápidas de COVID-19 para garantizar que no existan contagios. En base a las disposiciones del COE Nacional, se reactivaron las labores administrativas en el Alma Mater. Gracias a la donación de 5.000 pruebas por parte del Ministerio de Salud Pública, los colaboradores que ingresaron este lunes fueron evaluados. Lo que vamos a hacer es que si existen personas positivas, se irán a su casa a guardar el distanciamiento pertinente, la cuarentena, hasta un tiempo prudencial para que pasen los efectos del virus. Mientras tanto, ya desde mañana en forma normal, en turnos el 50% del personal
de la Administración Central inicie las labores. En la Universidad de Guayaquil se aplicaron los protocolos correspondientes para las pruebas. Primeramente tenemos control de temperatura, pues el distanciamiento que tenemos de paciente a paciente, su protección, las medidas de protección, mascarilla, uso de guantes, lavado de manos o utilización de alcohol en gel de paciente a paciente. Los trabajadores se mostraron satisfechos con las normas de bioseguridad implementadas. Antes de poder reintegrarnos nos están haciendo las pruebas del COVID para poder estar seguros de que nadie está positivo. Está muy bien, nos hicieron sentar afuera con unos cuantos metros de distancia y sí, o sea, hemos esperado, pero considero que es correcto que nos hagan la prueba antes de entrar. Roberto Pazley indicó que el proceso de matriculación será en línea como se realizó en 2019. Para la titulación, la sustentación será de la misma forma. Y esto va a coincidir con el examen de evaluación terminal que tiene que hacer el CASES. Y ellos también ya han señalado fechas que tendremos que hacer que coincidan las fechas. De todas maneras, el Ministerio de Salud tiene que poner otras fechas que ojalá sean coincidentes. Los estudiantes deben estar tranquilos, que lo que menos se pretende es que se vulneren sus derechos. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Las protestas contra el racismo y el abuso policial se extienden por todo el mundo tras la muerte del afroamericano George Floyd. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump exige a los gobernadores de los estados que registran manifestaciones reaccionar de forma más agresiva. Las protestas ya no están solamente en Estados Unidos. Varios países europeos se suman a ellas para rechazar el racismo y la brutalidad policial, dos problemáticas que se retoman con fuerza tras la muerte de un hombre afroamericano a manos de un policía. La policía sirve para proteger las propiedades de los ricos, no nuestras vidas. Eso tiene que cambiar. En Alemania e Irlanda, los manifestantes hacían eco de la consigna «La vida de los negros importa», mientras en Estados Unidos, las protestas que ya se registran durante una semana continúan en un tono agresivo. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó que se debate la opción de imponer un toque de queda en la ciudad tras el asalto a varias tiendas en Manhattan el domingo por la noche, mientras en Washington la alcaldesa Muriel Bowser anunció que el toque de queda regirá por 2 días más desde las 19 horas. La medida se aplica en al menos 40 ciudades en todo el país y en algunas de ellas incluso se ha desplegado la Guardia Nacional. No obstante, el presidente Donald Trump exige a las autoridades una respuesta más agresiva ante las protestas. Calificó a algunos gobernadores de débiles y les instó a encarcelar por 10 años a los manifestantes que agredan a policías o bienes estatales. Coralía Pérez, Ecuador TV. 6:53 y en las últimas horas el mandatario estadounidense ordenó sacar masivamente al ejército a las calles para sofocar las protestas. Hoy he recomendado encarecidamente a todos los gobernadores que desplieguen la Guardia Nacional en número suficiente para que dominemos las calles. Los alcaldes y gobernadores deben establecer una abrumadora presencia policial hasta que la violencia haya sido sofocada. Estoy enviando miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y oficiales de la ley para detener los disturbios, saqueos, vandalismo, asaltos y la destrucción gratuita de la propiedad. No son actos de protesta pacífica, son actos de terror interno. La destrucción de vidas inocentes y el derramamiento de sangre inocente es una ofensa a la humanidad y un crimen contra Dios. América necesita creación, no destrucción, cooperación, no desprecio, seguridad, no anarquía. Mientras se publican datos sobre la muerte de George Floyd, el afroestadounidense de 46 años sufrió un paro cardíaco mientras los agentes de policía de Minneapolis lo tenían inmovilizado según la autopsia oficial publicada por el forense de Minneapolis en Estados Unidos. El informe indica que la causa de muerte se generó tras la sumisión, la restricción y la compresión del cuello que sufrió Floyd cuando estaba siendo arrestado el 25 de mayo. Las autoridades publicaron el documento unas horas después de que la familia del afroamericano hiciera público el resultado de una autopsia independiente. Y Anonymous reaparece luego de un silencio prolongado. Dice que revelarán todo lo que tienen sobre el gobierno de Donald Trump en protesta por la muerte de George Floyd.
El grupo ciberactivista procuró revelar la corrupción y el abuso del gobierno norteamericano, pero también crímenes como la muerte de la princesa Diana. Las protestas que se han desatado en Estados Unidos en los últimos días a raíz del asesinato de George Floyd han hecho que la red de ciberactivistas conocida como Anonymous aparezca luego de meses sin salir a la luz, compartiendo online una serie de informaciones muy delicadas relacionadas directamente con figuras famosas como Donald Trump o Naomi Campbell, a los que vincula directamente con el fallecimiento del millonario Jeffrey Epstein. Saludos ciudadanos de Estados Unidos. Esto es un mensaje de Anonymous. Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas al igual que el resto de todos nosotros. De otra manera creerán que tienen una licencia para hacer lo que quieran. La gente ha tenido suficiente de esta corrupción y violencia de una organización que promete mantenerlos a salvo. Estos oficiales deben enfrentar cargos criminales y el oficial Chauvin en especial debería enfrentar cargos por asesinato. Las filtraciones hechas por el grupo de hackers se han viralizado en tan solo unas horas, causando gran conmoción. Entre todo el escandaloso contenido puesto a disposición pública, también se alude a la muerte de la princesa Diana de Gales o Lady Di, quien falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente de tránsito. De acuerdo a lo relacionado por este grupo, la familia real habría decidido quitarle la vida a la princesa Diana para impedir que revele los casos de corrupción y tráfico sexual de niños en los que supuestamente está involucrada la realeza. El portal del Vaticano fue hackeado por 2 horas, sin embargo, en redes sociales se difundieron más de 6.000 denuncias por casos de abuso sexual infantil por parte de miembros de la Iglesia. En la lista aparecen Donald Trump, Ivanka e Ivana Trump, Naomi Campbell, Tony Blair, Michael Bloomberg, Kevin Spacey, Mick Jagger, entre otros. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y el Fondo Monetario Internacional dio otra muestra de respaldo a la posición del gobierno argentino de la renegociación de la deuda externa. Además, la tormenta Amanda deja destrucción y muerte en El Salvador, Guatemala y Honduras. Más en El Mundo Ahora. Fuerte respaldo del Fondo Monetario Internacional a Argentina por la deuda externa. En el documento emitido desde Washington, consideró que la propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades argentinas sería consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad, y agregó que existe solo un margen limitado para concretar pagos a los acreedores privados. La tormenta Amanda dejó una estela de destrucción y muerte a su paso por el norte de Centroamérica, donde 18 personas murieron e incontables casas y carreteras fueron arrasadas por el ciclón, especialmente en El Salvador, el país más golpeado. De momento, el presidente salvadoreño Nayib Bukele decidió decretar 15 días de estado de emergencia. Ahora Amanda se dirige hacia Guatemala y México, donde se preparan para protegerse. Robots que detectan fiebre, distribuyen desinfectante para manos, esterilizan espacios, entregan domicilios y hasta responden preguntas médicas sobre el coronavirus son la propuesta de algunos negocios de robótica ante el nuevo escenario que se abre con el COVID-19. La flota de robots de respuesta COVID-19 se pudo ver el pasado viernes en las oficinas de la empresa, sirviendo bebidas a los clientes, dispensando gel de manos y rociando desinfectante en el garage de coches. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Con la información del mundo cerramos esta primera parte de Telediario, pero enseguida viene el análisis de la información con Fabricio Ceballos. Hasta pronto. Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por seguir en sintonía de Telediario este martes 2 de junio. En breve revisaremos más información y también entrevistas para conocer el servicio que uno de los hospitales emblemáticos de la capital, el Hospital Carlos Andrade Marín, ofrecerá desde mañana en Quito, sobre todo en consulta externa una vez que la ciudad pase a color amarillo. También contaremos con la presencia del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para revisar la situación sanitaria actual que vive el país, si se están reduciendo los casos de contagio de COVID-19. Le preguntaremos esto y otras inquietudes también al funcionario.
Y además Juan Carlos Jácome, presidente de la Corporación Financiera Nacional, para conversar sobre la entrega de créditos para la reactivación productiva. Gracias a todos por acompañarnos. 7 de la mañana con 3 minutos. El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito reinició este lunes las operaciones y los vuelos comerciales nacionales e internacionales. Por disposición del COE Nacional, la terminal aérea operará por el momento con un máximo del 30% de vuelos autorizados. Un total de 142 pasajeros fueron y vinieron desde Loja en 2 vuelos diferentes a distinta hora la mañana de este lunes. De esta manera, el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito retomó la operación de vuelos comerciales domésticos e internacionales en medio de la emergencia sanitaria y en la nueva normalidad que busca de manera pausada y ordenada recuperar el ritmo de las actividades productivas. Sandro Ruiz, gerente de la empresa pública metropolitana de servicios aeroportuarios, enfatizó que por el momento el aeropuerto en Tababela trabajará con un máximo del 30% del total de vuelos autorizados para operar en esta terminal. Es así que la coordinación entre nuestro concesionario Keyport y la Autoridad Aeronáutica, la Dirección de Aviación Civil, es quienes deberán coordinar los itinerarios y las horas de llegada y salida de los vuelos. Para la corporación Keyport es vital que en medio de esta pandemia la industria aeronáutica comience el carreteo para un despegue definitivo. Su presidente Andrew O'Brien recordó que el aeropuerto no ha estado paralizado en su totalidad. Durante la emergencia, los vuelos de carga no se han interrumpido, fomentando así el desarrollo de las exportaciones ecuatorianas, la llegada de insumos para enfrentar el COVID-19 y el arribo de vuelos humanitarios. Manejando y gestionando y liderando con 18,000 pasajeros de repatriación saliendo del país y entrando al país, eso quiere decir unos 350 vuelos. A los pasajeros que llegaron desde Loja se les practicó de manera aleatoria pruebas PCR. Según el alcalde capitalino Jorge Yunda, si algún pasajero es positivo para coronavirus, deberá aislarse, así llegue desde otro punto del país. Y estar pendientes de esos resultados, estar pendientes de esa tasa de positividad e ir tomando decisiones. Para este jueves se espera el arribo a Quito de 2 vuelos comerciales internacionales de las aerolíneas American y United Airlines procedentes de Miami y Houston en Estados Unidos respectivamente. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 5 minutos. Las empresas textiles aplican estrictos protocolos de bioseguridad para el ingreso de los empleados y durante toda la jornada laboral, desde la toma de temperatura hasta la señalización en el piso en los lugares de trabajo para respetar el distanciamiento de 2 metros. En Amaguaña, en esta empresa textil, en medio de la labor de coser mascarillas y trajes de bioseguridad, los trabajadores se acostumbraron a seguir protocolos estrictos. Desde su ingreso, cuando se les toma la temperatura, desinfectan sus zapatos y mantienen la distancia de 2 metros al entrar. Hemos elaborado un plan interno, ¿sí? Por ejemplo, entre las normas que tenemos es el control de temperatura a nuestro personal interno y también como visitas. Ese es nuestro primer filtro que hacemos con el tema de los guardias, con los guardias de seguridad. En esta área, antes de la pandemia, trabajaban al mismo tiempo 60 personas. Actualmente se dividieron en 2 grupos, uno en la mañana y otro en la tarde. Contratamos busetas escolares cumpliendo los protocolos de distanciamiento y de salubridad. Hemos hecho así para que las personas que trabajan con nosotros puedan asistir a nuestra empresa. Si una persona presenta temperatura de 37.5 grados, no se le permite el ingreso. Si bien no hay ningún caso, tienen un plan si llegara a presentarse alguna sospecha del mismo. Si tenemos un sospechoso de COVID, lo que hacemos es referir al IES para hacer las pruebas correspondientes. Una alianza con nuestro laboratorio de convenio para con ellos, en el momento que tengamos casos, referirlos para hacer las pruebas rápidas. En todo momento, los trabajadores cumplen con protocolos de bioseguridad desde su ingreso a la planta, el horario del almuerzo y también durante los turnos de trabajo. Todos los trabajadores de manera obligatoria portan la mascarilla durante toda la jornada laboral. Hay gel desinfectante en las mesas. Hasta el piso está señalizado para que se respete el distanciamiento de 2 metros. Tenemos de comedor, igualmente la señalización con aislamiento de 3 personas por mesa. En esta empresa, que se ubica a 50 minutos de Quito, existen personas con teletrabajo por estar en maternidad o lactancia, y hay un caso de una persona con discapacidad en esa misma modalidad laboral. Con imágenes de Miguel Casa, Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 7 de la mañana, 7 minutos, y la mayoría de cantones del país se preparan para cambiar el semáforo a color amarillo en las próximas horas. Con esta medida, las personas regresarán a sus actividades
pero aún se mantiene el riesgo de contagio por COVID-19. Frente a esta realidad, los especialistas recomiendan el consumo de vitamina D para reforzar el sistema inmunológico y proteger el corazón para evitar ser vulnerables al virus. Con la decisión de la mayoría de los cantones del país de pasar a semáforo amarillo, las personas deben retomar nuevamente sus actividades laborales. Cualquiera que sea el trabajo a desempeñar, los ciudadanos deben tener en cuenta que el virus no ha desaparecido y que al contrario, vive entre nosotros. Por ello, en este regreso a la nueva normalidad, los especialistas recomiendan fortalecer el sistema inmunológico a través del consumo de alimentos ricos en vitamina D. Así lo manifiesta la nutricionista Adriana Altamirano. En el accionar de las defensas del organismo es indispensable la vitamina D para permitir que el sistema inmunológico sea un frente eficaz para disminuir la propagación de virus y bacterias. Y en este tiempo del coronavirus que... La especialista señala que el cuerpo produce directamente vitamina D cuando la piel se expone directamente a los rayos solares, un proceso que fue anulado en muchas personas por el periodo de cuarentena. En este aspecto es necesario, indica, consumir alimentos que permitan recuperar esta valiosa vitamina que incide directamente en el sistema inmunológico, defensa natural del cuerpo contra las infecciones. La vitamina D está presente en algunos alimentos como pescados azules, salmón, atún fresco, mariscos, en el hígado de origen animal. Por lo tanto, los huevos, el queso y la leche son alimentos que no deben faltar en nuestras mesas, indica la especialista. Por ejemplo, la leche de vaca es reconocida por su alto aporte nutricional, no solo en vitaminas, minerales, sino en proteínas también. Y es considerado uno de los alimentos más completos para el ser humano. Por eso es que la fuente más importante de calcio biodisponible está en la leche. Además, la leche contiene vitamina D, específicamente en su porcentaje de grasa. Mantener un corazón sano es otro de los factores importantes para evitar ser presas fáciles del COVID-19, pues evidencias científicas demuestran que el virus ataca al sistema cardiovascular y por ende afecta en mayor medida a quien padece enfermedades como insuficiencia cardíaca. Así lo indica el doctor Gregory Celis. El riesgo de estas personas ante el coronavirus es mucho más alto. ¿Por qué? Porque se ha demostrado y hemos escuchado últimamente que el coronavirus sí genera daño cardiovascular, no solo a nivel del corazón, sino a nivel de los vasos sanguíneos. En Ecuador existen 200.000 personas con insuficiencia cardíaca. Por ello, señala, es vital cuidar este órgano consumiendo comida sana y adquiriendo hábitos alimenticios saludables. No fumar, por favor, no hay como fumar. No tomar licor, tanto el cigarrillo como el tabaco generan depresión o bajan todo el sistema inmune. Por eso pedimos que por favor dejen el tabaco y el alcohol a un lado. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. 7 de la mañana, 11 minutos. El doctor Roberto Ponce, coordinador general de control de calidad del Hospital Carlos Andrade Marín, aquí en la ciudad de Quito, nos acompaña esta mañana para conversar sobre el servicio que presta esta casa de salud en la capital y lo que está previsto una vez que Quito desde mañana pase a color amarillo. Buenos días, doctor Ponce, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación y a todas las personas que nos miran este día. Muy gentil, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿qué está previsto que el Hospital Carlos Andrade Marín lleve a cabo desde el día de mañana una vez que ya la ciudad de Quito pase a color amarillo y progresivamente se retomen las actividades? Bueno, así es, como nosotros sabemos, pues hemos pasado casi más de 70 días en semáforo rojo. Nuestro hospital, desde que se declaró el estado de emergencia, prácticamente se convirtió en un hospital mixto. Empezamos a atender pacientes COVID y obviamente nuestros pacientes que obedecen a una cartera de tercer nivel de atención. Esto condujo a que nosotros tengamos que trazar todo un tipo de procesos y lineamientos a fin de salvaguardar la bioseguridad de los pacientes que están en el hospital y que no portan el virus, de aquellos pacientes que ingresaban y obviamente de nuestro personal, de funcionarios del hospital. Esto hizo que paulatinamente el hospital cambie su estructura. Antes nosotros teníamos casi 600 camas en el hospital distribuidos en áreas por especialidades. Hoy por hoy el hospital es áreas COVID y áreas no COVID. Tenemos alrededor de 130 camas para pacientes portadores de COVID y alrededor de 168 camas para el resto de especialidades. Aquí ha sido ventajoso la infraestructura que el hospital tiene. Nosotros tenemos 3 torres en las cuales se distribuye toda la hospitalización que hay en el HCAM
Y lo que hicimos fue que la primera y la segunda torre, con toda la infraestructura de camas hospitalarias, se convierta en un hospital COVID. Y lejos de ellas, en la tercera torre, están los pacientes no COVID. Ha sido para nosotros un reto bastante grande como hospital, puesto que somos el hospital de referencia de la seguridad social a nivel nacional, sobre todo de la zona central y norte del país, para recibir pacientes que requieren atenciones de tercer nivel de atención. Obviamente, ante esta pandemia, pues nos hemos tenido que reestructurar totalmente. Hemos tenido que coordinar con el resto de hospitales de la seguridad social, de la red integral pública de salud y de la red complementaria, para que nuestros pacientes que requieren esta atención y que no son portadores de COVID puedan salir a estas unidades para evitar cualquier tipo de contagio. Claro que sí. Bueno, sobre el tema de los pacientes COVID, usted menciona que hay 130 camas disponibles. Así es. En este momento, ¿cómo marcha la atención en el Hospital Carlos Andrade Marín, que es el hospital referencial, el hospital emblemático del IES a nivel nacional, sobre todo en la ciudad de Quito? ¿Cómo marcha la atención de los pacientes COVID en este momento? Pues nosotros, como el manifiesto, siempre atendimos a los pacientes. Nunca hemos estado saturados al 100%. Ajá. Hemos tenido una ocupación casi al límite, sobre todo en las áreas críticas, que es lo más grave, ¿no? Hemos tenido días que sí hemos llegado al tope. Tenemos 34 camas en cuidados intensivos para pacientes con COVID y obviamente hemos visto que nos hemos manejado en un nivel de 132, 133 camas. Mientras tanto, la hospitalización siempre hemos tenido alrededor de 15, 18, 25 camas libres. Ventajosamente, el comportamiento del virus ha hecho que haya pacientes que tengan una pronta recuperación y que puedan retomar a la casa a seguir este periodo de cuarentena. Ahora, una vez que Quito pase a color amarillo, eventualmente los casos podrían incrementarse. Esto no hay una certeza, pero hay una capacidad de respuesta por parte del HCAM para responder a ese eventual escenario. Obviamente que sí, claro. Nosotros estamos, como había manifestado, tenemos toda la estructura del hospital para seguir atendiendo a pacientes COVID. Hemos coordinado adecuadamente a través del puesto unificado de mando para, en el caso de requerir el área destinada en el Bicentenario, nosotros poder atender para sacar a pacientes hospitalizados y de esta manera nosotros poder brindar atención y pues responder a las necesidades que se generen. Sin embargo, pues como manifiesto, el hospital ventajosamente no se ha visto colapsado. Todavía creo que la red de hospitales de Quito pueden atender pacientes, pero esto a nosotros nos da un paso para tener medidas más controladas y donde nosotros requerimos del compromiso y de toda la población que utiliza nuestros servicios. Y ese es el tema de la consulta externa, precisamente. Exactamente. Ahí seguramente hay muchos afiliados, muchos ciudadanos que están esperando un poco la reactivación del tema de las consultas externas, que han sido pospuestas de forma presencial durante estos días de confinamiento, que entendemos no se han suspendido por parte del HCAM, porque ha habido una atención en algunos casos domiciliaria y demás. Pero ahora se van a reactivar estas consultas externas de forma presencial desde el día de mañana. Pues no, y justamente esto estamos nosotros haciendo una fuerte campaña de socialización de cómo va a ser el proceso de atención. ¿Cuál va a ser? Como nosotros somos, y recalco, un hospital mixto en este momento que está atendiendo pacientes COVID, obviamente llegan al hospital, atendemos pacientes COVID. Entonces tenemos que salvaguardar la bioseguridad. Hay otro punto importante que muchos de los médicos que brindaban atención en consulta externa en el hospital ahora están dando atención en COVID. Están reforzando esa área. Obviamente. Entonces no podríamos dar la atención libre y normal que dábamos el año anterior, los primeros meses de este año, en la cual llegábamos a tener hasta 1.500 pacientes diarios en consulta externa. 1.500. Así es. Hoy eso es imposible. Claro. Dada la situación en la que vivimos, donde precisamente estamos precautelando el hecho de no tener gran masificación de personas en la consulta externa. Entonces, durante todo este tiempo nosotros hemos brindado atención a través de la telemedicina. Igualmente tenemos un gran número de médicos que son vulnerables por su situación de edad, muchos de ellos porque padecen de enfermedades crónicas, y ellos han estado dando telemedicina, obviamente, desde sus domicilios, y así hemos alcanzado hasta el 50% de la atención normal
que brindamos en el Hospital Carlos Andrade Marín. Ajá. Nuestro objetivo ahora, como semáforo amarillo, es retomar y fortalecer esta teleconsulta que estamos haciendo. Y obviamente entiendo que hay pacientes que requieran ya una atención personalizada, que requieran exámenes de laboratorio, que requieran exámenes de imagen. Aquellos sí les vamos a atender presencialmente, pero de una forma ordenada. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a proceder en esos casos? Entonces, lo que nosotros pedimos a la población es que no acudan innecesariamente al hospital, no acudan en búsqueda de una atención de salud. Nosotros, a través del área de atención al cliente, conjuntamente con los médicos, llamaremos a todos aquellos pacientes que estuvieron sin atenderse durante este periodo. Nosotros les llamaremos a ellos, les indicaremos el día y la fecha en la cual tienen su cita. O sea, harán un reagendamiento de las citas. Exactamente, nosotros haremos un reagendamiento y optaremos por la telemedicina por aquellos pacientes que requieren. En nuestro hospital se ve que hay una alta incidencia de pacientes que requieren medicamentos continuos. Para ellos, por ejemplo, nosotros hemos estado dando la medicación. Hay pacientes que no han podido acudir porque obviamente son también pacientes crónicos con enfermedades catastróficas. No han podido acudir al hospital y les hemos dado la opción de que vaya un familiar directo de ellos, no necesariamente el paciente a retirar el medicamento, pues lo mantendremos eso. Pues aquellos pacientes que reciben telemedicina, que están siendo atendidos de esta manera y requieren medicamentos, el médico dará un código y cualquier familiar directo portando la cédula de identidad podrá retirar el medicamento. Para los pacientes que verdaderamente los médicos han considerado porque han tomado contacto con ellos y se requiere una atención presencial, para ellos nosotros procederemos a agendar en un día y en una hora. Para lo cual estamos trazando para que el hospital tenga atención de consulta externa de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. En los casos estrictamente necesarios. En los casos estrictamente necesarios. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque nuestro hospital es un hospital con una infraestructura bastante limitada. Obviamente es un hospital que acaba de cumplir 50 años. Entonces la infraestructura no da para la cantidad de atenciones que actualmente da el HCAM. Entonces obviamente tenemos salas de espera muy pequeñas, tenemos corredores muy cortos, entonces una gran demanda de pacientes podría convertirse en un foco de infección. Doctor Ponce, ¿ustedes han cuantificado cuántas atenciones vía telemedicina esperan ustedes tener en este mes de junio? Ya se reactive progresivamente las actividades en la ciudad de Quito desde el día de mañana. ¿Y cuántas consultas de forma presencial eventualmente se podrían atender durante este mes, por ejemplo, en el HCAM? Ya, nosotros tenemos dentro de las estadísticas que hemos hecho en semáforo rojo, nosotros hemos atendido un porcentaje del 38% de pacientes que van de forma asistencial al HCAM. Estamos hablando de aquellos pacientes que son portadores de cáncer, en los cuales tienen un esquema de quimioterapia que no pudo haber sido detenida. Tenemos pacientes que requieren diálisis, obviamente por su insuficiencia renal crónica, ellos no pueden dejar de ser atendidos. Aquellos pacientes que han sido trasplantados, que requieren un monitoreo continuo. Claro. Y obviamente pacientes, por ejemplo, con enfermedades infecciosas, como en el caso de pacientes con VIH que necesitan su medicación. Claro, son casos que requieren estar presentes en el ese hospital. caso nosotros no hemos parado y les hemos dado la atención. Obviamente salvaguardando la bioseguridad, manteniendo espacios entre paciente y paciente, exigiendo el que porten una mascarilla. Hoy por hoy lo que nosotros en semáforo amarillo queremos es incrementar la telemedicina. Con la telemedicina nosotros hemos alcanzado, como les decía, un 50, un 55% de atención. Ahora nosotros queremos alcanzar cerca del 70 al 75% de atención. Y obviamente ajustarlos, pero lo que nosotros no queremos es que los pacientes vayan al hospital. O sea, no queremos porque obviamente es ponerles en riesgo a los pacientes. Sabemos que todos los pacientes que acuden a nuestro hospital son personas que de alguna manera tienen afectado su salud. Claro. Entonces ponerles en riesgo podría ser fatal. Pero no podemos dejarlos de atender tampoco. Entonces nuestra opción es incrementar la telemedicina, incrementar esa metodología de atención y obviamente aquellos pacientes que sí necesariamente requieren, porque vamos prácticamente a estar 3 meses sin que el paciente haya acudido al hospital, hacerlo pero de una manera ordenada.
De acuerdo, doctor Ponce, estamos ya cerrando este espacio de entrevista. Muy importante recordar a los afiliados, a la ciudadanía, sobre todo aquí en la capital, que ya el día de mañana, lógicamente, Quito pasa de color rojo a amarillo y es necesario que en el caso del Hospital Carlos Andrade Marín, un hospital que convoca la presencia de muchos pacientes, de muchos afiliados, no solamente de Quito, sino de muchos puntos del país que siempre permanentemente llegan, las consultas externas no se reactivarán. Lo que están priorizando las autoridades es dar fuerza al tema de la telemedicina y solamente en los casos estrictamente necesarios tendrán que ir los pacientes para sus tratamientos, sus medicinas y demás. Así es, y yo quiero terminar haciendo hincapié en esto. No acudan al hospital. Nosotros les vamos a llamar, nosotros ordenadamente les vamos a decir a los pacientes qué día tienen que acudir y a qué hora. Y obviamente cuando nosotros definamos este horario y este día, les pedimos que vengan no más allá de 40 minutos, 30 minutos antes de su cita. Porque lamentablemente vemos que pacientes madrugan a las 6 de la mañana, tienen la cita a las 11, entonces son horas innecesarias de permanencia en el hospital que ponen mayor riesgo. De igual manera, siempre portando la mascarilla, ese es un elemento ya indispensable. A quienes tengan que ir, ¿no? Obviamente tienen que ingresar con la mascarilla. No es necesario guantes ni otro tipo de equipo de protección de personal, basta solamente la mascarilla, no venir acompañados. Y conocemos que hay personas que requieren venir con una persona para que les dé apoyo, pues una sola persona. No podemos dejar entrar a más personas y en eso yo pido la concientización de nuestros usuarios para que sepan hacer caso a todas las recomendaciones que nosotros como hospital damos para precautelar su salud y su seguridad. De acuerdo. Gracias, doctor Ponce, por la información. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy gentil. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Roberto Ponce, coordinador general de control de calidad del Hospital Carlos Andrade Marín, por ofrecernos información sobre el tema de las consultas externas. No se reactivan en este hospital de la Seguridad Social. Mucha atención. Es importante que las autoridades de este hospital tengan en cuenta también la ciudadanía que el propósito en este momento, en esta nueva etapa, es fortalecer el tema de las atenciones a través de la telemedicina. Solamente los casos que son estrictamente necesarios, que tienen que llegar al hospital, serán comunicados a través de las propias autoridades del hospital. 7 de la mañana, 24 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Siete de la mañana, 28 minutos. Gracias a todos por seguir con nosotros. Este lunes, el día de ayer, 1 de junio, el presidente Lenín Moreno retomó sus actividades oficiales en territorio en la ciudad de Guayaquil. El primer mandatario recibió la donación de 100.000 pruebas PCR y a un equipo de epidemiología enviado por la canciller alemana Angela Merkel. A la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil arribó el presidente Lenín Moreno al mediodía de este lunes, pues como anunció en redes sociales, el primer mandatario retomó su agenda territorial. A la llegada al puerto principal fue recibido por una delegación alemana que hizo una donación al Ecuador. El gobierno alemán ha sido extraordinariamente gentil con nosotros, principalmente la cooperación alemana. Y ahora esa cooperación alemana llega en lo que se llama BMZ, es la organización. Es una unidad del Ministerio de Economía y Desarrollo alemán que permite precisamente apoyar en aspectos económicos, en aspectos de desarrollo, a los países que lo requieren, y en este caso nosotros. La donación consta de pruebas PCR para COVID-19 y un equipo de epidemiólogos. Esto enviado por la canciller alemana Angela Merkel. Yo le manifesté mi agradecimiento. Me dijo que además nos iban a proporcionar 100.000 pruebas de COVID, para COVID, y que además este equipo de epidemiólogos iba a prestar la colaboración en 3 provincias básicamente, en Imbabura, en Guayas y en Manabí. El embajador de Alemania en Ecuador dio detalles sobre el trabajo que cumplirá el equipo de epidemiólogos. Que van a trabajar junto con ustedes durante 2 semanas aquí en el país, asesorando, capacitando, apoyándoles. Hoy en día para nosotros, los 2 países, Ecuador y Alemania, es muy importante
mejorar el diagnóstico. Eso es muy importante porque queremos apoyarles con una sostenibilidad. Es muy importante que estamos aquí en la crisis, pero antes y después también. Al arribo del presidente Lenín Moreno también llegaron el gobernador del Guayas y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien destacó la importancia de la ayuda internacional. La parte que quiero hacer énfasis es en la parte de capacitación. La pandemia está controlada, pero vamos a tener que seguir trabajando juntos. Esa capacitación la necesitamos y esperamos que nos puedan seguir apoyando. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. 7:30. El doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud de Ecuador, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia. Ministro, buenos días, gracias por estar en este espacio. Buenos días, Fabricio. Siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, ministro. Igualmente. Bueno, hablemos algo sobre este equipo de científicos, médicos, epidemiólogos alemanes que han llegado el día de ayer a nuestro país. ¿En qué áreas y dónde estarán ofreciendo sus conocimientos en apoyo al tema de la emergencia sanitaria que vive el país? Sí, Fabricio, esa es una ayuda muy importante porque no se trata solamente de una donación, sino de que gente de Alemania venga. Alemania pasó por una fase también muy importante, muy dura respecto a la enfermedad, a la COVID-19. Y entonces ellos han venido un poco para darnos su insumo, intercambiar información y hacer planes de capacitación a largo plazo. Yo creo que esto es extremadamente importante porque vamos a tener que salir conjuntamente de esta crisis. Es una crisis que no es solamente de un individuo, no es una crisis de una familia, de un vecindario, es una crisis mundial. Entonces, así como nosotros vamos a compartir los datos recolectados en el Ecuador, que son sustanciales, que son muy importantes, ellos también traen su contingente para conversar y, como digo, hacer planes de capacitación a largo plazo. Claro, ministro. ¿Cuál ha sido la experiencia que ha vivido Alemania durante estas semanas, estos últimos meses, frente al COVID? ¿Y qué podríamos nosotros aprender de los alemanes frente a esta realidad? Bueno, Alemania en realidad es uno de los pocos países en los cuales ha habido un brote importante, un nuevo brote importante, porque la gente va contagiándose, porque esa transmisión de sujeto a sujeto y sobre todo a nivel comunitario se ha dado. También ellos han desarrollado varios, usted sabe, PCRs que nos han donado 100.000 de las 100.000 pruebas de estas, y yo creo que es importante recalcar la importancia que tiene el que ellos hayan venido con su contingente. Entonces, son dos poblaciones completamente distintas. La población nuestra es una población mestiza, es una población que vive en diferentes sitios completamente diversos, como es la costa, como es la Amazonía, como son varias partes de la sierra, vivimos en microclimas. Y obviamente la composición étnica, racial es diferente. En ellos es absolutamente diferente esto y entonces vamos a intercambiar información como para aprender el uno del otro. Bueno, en buena hora y esperamos que sea lo más provechoso y beneficioso, sobre todo para nosotros que estamos enfrentando esta realidad ya durante estos más de 70 días de emergencia sanitaria. Adicionalmente, este apoyo de Alemania para nuestro país no solamente se ha centrado en el envío de científicos, de epidemiólogos, de expertos y conocedores del sector de la salud a nuestro país, sino la entrega también de $1 millón a través de la Agencia Alemana de Cooperación GIZ. ¿Estos recursos económicos para qué se van a destinar, ministro? Sobre todo para capacitación y para repotenciar los laboratorios, ¿no? Hoy en la mañana tenemos reuniones con el INSPI en Guayaquil. También vamos a tener reuniones en Manabí, en donde vamos a potencializar, a mejorar todo lo que es la capacidad de laboratorios. Me parece que es en Puerto Viejo, a donde vamos. Y también vamos a mejorar todo lo que es la capacidad de Yachay, el laboratorio ese que ha estado prácticamente abandonado durante tanto tiempo, que tiene un potencial muy grande. Esas son las 3 provincias de las que vamos, de las 3 ciudades donde vamos a trabajar juntos. Y de nuevo quiero recalcar que esto es juntos. Ellos aprenden de nosotros como nosotros aprendemos de ellos. En esta pandemia nosotros tenemos que salir con una mentalidad globalizada, una mentalidad de compartir datos, de compartir información y de proceder a unas soluciones futuras. Les he hablado y hemos coincidido en varios puntos. Una,
esta necesidad de compartir los datos y de trabajar juntos. Uno. Segundo es la parte de la, capacitación. Vamos a integrar a la academia a varias acciones que vamos nosotros a continuar haciendo, no solamente como Ministerio de Salud Pública, sino también como universidades en ambos países. Entonces yo creo que es promisorio esto, la potenciación, como decía, de los laboratorios también es extremadamente importante, y que las soluciones y la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud integre a la comunidad. Estas son cosas en las que hemos conversado ayer, hemos coincidido y que vamos a seguir desarrollando en los próximos meses. Ministro, es conocido que el día de mañana ya la ciudad de Quito pasa de color rojo a amarillo y ya se empiezan a reactivar progresivamente las actividades en la capital del Ecuador. ¿Qué es lo que pasará con el sistema de salud? El tema de las consultas externas, que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de forma general. ¿Qué disposición se ha dado desde el Ministerio de Salud sobre este tema puntual? Bueno, mire, yo creo que es beneficioso, va a ser muy beneficioso para la ciudadanía en general el hecho de pasar de rojo a amarillo por varios aspectos. Desde el punto de vista sanitario, como usted bien dice, se va a abrir finalmente la consulta externa. Y esto es crucial porque tenemos pacientes que cerca de 80 días han estado aislados y son personas que necesitan entrar en contacto con su médico, necesitan volver a comprar medicinas, hacer evaluaciones diagnósticas, hacer, como se llama, una especie de refinamiento de sus medicamentos, de su estado clínico, etc. Y entonces esa es la razón por la cual al abrir la consulta externa, al tener opción a estos pacientes de ver a sus médicos usuales, va a ser excelente, no solamente a nivel del público, del sector público, sino también del sector privado. Entonces, esto va a ser extremadamente beneficioso. Y también yo creo que abre la oportunidad para que la gente pueda volver a trabajar con todas las medidas. Esto sí, Fabricio, no podemos bajar la guardia. Tenemos que más bien organizarnos mejor, ser más conscientes y más responsables de lo que nosotros tenemos que hacer en términos de cumplir con el distanciamiento, de cumplir con todas las medidas sanitarias que nosotros hemos puesto y que están siendo aplicadas a nivel mundial, el uso de mascarilla, etc. Esto es extremadamente importante que vaya a la comunidad. Sí, vamos a abrirlo, pero vamos a abrirlo de manera ordenada. No es la manera desordenada y irresponsable que hemos visto en muchos casos, particularmente en sectores de la ciudad de Quito, que ha pasado anteriormente. Así que yo me congratulo y digo, siempre estamos en contacto con el señor alcalde como para ofrecerle todo nuestro contingente como para hacer las cuestiones juntos y hacerlas bien. Ministro, pero estas consultas externas se reabren ya desde el día de mañana en el caso de la ciudad de Quito y en todas las especialidades se atenderá a través de la consulta externa. Esa es la disposición. La disposición al pasar a amarillo es que la consulta externa se abra. Dependerá también de la predisposición de los médicos, no se les puede obligar, pero se les da la opción para que ellos entren. Entonces, tanto de hospitales privados como de hospitales públicos, tanto de consultorios, se abre esta posibilidad. Yo confío en que esto pueda ser una muy buena oportunidad para que el paciente vea a su médico, el médico de cabecera, vaya a las interconsultas con los médicos especialistas y continuemos trabajando de manera, ordenada, siempre optimizando todo lo que es el distanciamiento social para que el paciente se beneficie y el médico pueda también ver a su paciente. Ministro, ¿cómo marchan los indicadores de la presencia de la enfermedad en el país? Mencionaba usted hace poco que ya el tema de los contagios prácticamente se está superando de a poco y ahora el interés y los esfuerzos están centrándose sobre todo en la atención de las personas que han sido contagiadas en este momento. Pero ¿cómo se está presentando la enfermedad en este momento en el país? ¿Acaso ya se está aplanando la curva en el país ante la presencia del COVID-19? Es decir, el aplanamiento de la curva ya sucedió. Esto también es importante. Cuando hablamos de contagios, usted ha visto y recordará toda esa curva exponencial que había en términos de Guayaquil, por ejemplo, que sufrió perdón, no solamente Guayaquil, sino Guayas y El Oro en particular. Y los ríos. Y entonces, en esa circunstancia, ahora ya no hay eso. Lo que nosotros tenemos son curvas paulatinas, van aumentando y subiendo, pero son como ondadas, un poco más sosegadas de lo que estamos viendo a nivel nacional y a nivel de Pichincha, de manera particular. Entonces, mire, las atenciones de enfermedades
enfermedades respiratorias, nada más en el servicio de emergencia, desde el 29 de febrero al 30 de mayo, han sido cerca de, son más de 70,000 atenciones que se han dado. Y llegó a tener un pico de más de 4,700 consultas en un solo día. Ahora estamos en el dato de hoy, tenemos simplemente 800 en un solo día. Y entonces eso es 882 particularmente en el día de ayer. Y entonces eso es bastante promisorio. Hay una tendencia a la baja. Las defunciones igualmente a nivel nacional han bajado después de esos picos que nosotros vimos en el mes de marzo y en el mes de abril, particularmente en Ciudad de Guayaquil, que arrastró toda la tendencia nacional. Creo que esos indicadores, las llamadas de 171, también van disminuyendo. Tenemos en Pichincha, no debo desconocer eso, como un repunte de estos indicadores en la última semana. Las consecuencias de estos nuevos contagios, porque la gente sale, porque la gente está más abierta, no guarda las distancias, etcétera, va a verse en 3 o 4 semanas, es decir, a mediados de junio, veremos nosotros un rebrote. Lo importante y el mensaje para la ciudadanía es que nosotros estamos preparados, hemos contratado muchísimo talento humano, tenemos, por ejemplo, más de 2,850 personas más extras por contratar. Tenemos un suficiente número de ventiladores, tanto que hemos estado, por ejemplo, mandando desde Quito hacia Ambato, hacia Robamba, hacia La Tacunga, donde se necesitan esos ventiladores, porque tenemos una adecuada cantidad en Pichincha y particularmente en Quito. Y frente a esta realidad, a este repunte que se ha registrado en la provincia de Pichincha, ¿hay la disponibilidad para poder atender los casos que se vayan registrando? Porque se habla mucho de que no existiría disponibilidad de camas en algunas casas de salud, ministro. Sí, mire, todavía ni siquiera hemos utilizado ese potencial número de camas de la empresa privada, de hospitales privados, no hemos utilizado como Ministerio de Salud. Creo que estamos organizados bien. Hay 2 hospitales mixtos, es decir, que atienden las enfermedades usuales, también las enfermedades de COVID, porque son el Hospital de Peña Espejo y el Hospital de Calderón. Hemos recibido un 30-40% de nuestros pacientes vienen del IES. ¿Por qué? Porque el IES, como hemos dicho varias veces, atiende a una población de un grupo etario más alto, y entonces esa es la razón fundamental por la cual ellos se afectan más y necesitan más camas. Pero tenemos suficiente número de camas, estamos haciendo contrataciones rápidas, hemos ampliado, usted ve en el Hospital Pablo Arturo Suárez, tenemos 30 camas adicionales del hospital móvil, y estamos trabajando también con el Bicentenario, que ha sido una colaboración entre el Ministerio de Salud y Alcaldía. Han habido como 20 pacientes que han salido ya al Bicentenario. Entonces yo creo que estamos trabajando de una manera coordinada, con el alcalde, y estamos haciendo las cosas que deben hacerse. Es decir, tenemos un número suficiente de camas, no tenemos pacientes en espera, ni tenemos el drama terrible que se vivió en Guayaquil durante los primeros meses de marzo y abril. Esto es diferente en Quito. Pichincha nos dio la oportunidad de prepararlos mejor y así lo estamos haciendo. Ministro, ya estamos cerrando este espacio de entrevista, pero no quisiera dejar de lado un tema. El día de ayer se salió a la luz pública una nueva denuncia de un posible acto de corrupción en un proceso de compra de insumos médicos para enfrentar el tema de la emergencia sanitaria en el Hospital Julio Endara en Conocoto. ¿Qué es lo que se conoce al respecto y qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud frente a esta presencia de denuncias que no han parado durante estos días, que están involucrando al tema de la compra de insumos médicos durante esta época? Sí, mire, lamentablemente seguimos viendo estos casos de corrupción en un momento en el cual nosotros tenemos que trabajar juntos y tenemos que ser sensibles para atender a las personas que más lo necesitan, y sin embargo siguen saliendo. Esta es una denuncia que ha sido puesta en conocimiento de las autoridades de justicia para su debida evaluación. Y esa es la razón por la cual no voy a entrar en detalles, tengo conocimiento, hemos hecho un análisis de la situación y como digo, como es una investigación en curso, no voy a comentar mucho, pero estamos siempre pendientes y tenemos una línea 1-800 denuncias dentro del Ministerio de Salud para aceptar, para aceptar y receptar cualquier tipo de denuncia. Estas son cosas que no pueden pasar.
en esta administración nosotros no toleraremos que se robe un centavo y peor dentro de un problema de una pandemia tan grave como es la que vive el país. En el caso del Hospital Julio Endara, ¿se ha tomado ya decisiones o acciones a nivel administrativo? Bueno, el señor gerente renunció, el director renunció, perdón, y entonces hemos hecho, como le digo yo, una evaluación de lo que ha sucedido en el hospital, me da pena decir, esa es la razón por la cual nosotros pasamos a las autoridades. Las acciones que hemos hecho son el mandar a las autoridades la información que nosotros tenemos y abrir la posibilidad de que esa información, esa investigación siga su curso, y vamos a apoyar todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos. Gracias, ministro, por la información compartida. Encantado, Fabricio, buen día. Muchas gracias, ministro. También un buen día. Agradecemos al ministro de Salud Pública del Ecuador, Juan Carlos Ceballos, por ofrecernos información relacionada a la cooperación internacional para enfrentar la situación de la emergencia sanitaria en el país. 7 de la mañana, 46 minutos. Nueva pausa. Regresamos en breve. Y el sector empresarial está a la expectativa de la reanudación de más actividades económicas con el cambio de color del semáforo a amarillo a partir del día de mañana miércoles. En los últimos 70 días por la cuarentena, las pérdidas se estiman entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito sostiene que cada mes en el país se venden 5.000 millones de dólares en el sector comercial y que durante más de 70 días de paralización de la mayoría de actividades productivas, la cifra de pérdidas es importante. Solo la última quincena de marzo perdimos 5.000 millones de dólares en ventas. Entonces, haga los cálculos, alrededor de 5.000 millones de dólares en ventas. Eso implica que el país en este momento debe haber perdido alrededor de 15.000 millones de dólares. Es una cifra que no es menor. Alarcón indica que dado que Quito cambiará su semáforo a amarillo desde el 3 de junio, la reactivación será paulatina y las ventas no se recuperarán de inmediato. Citó el caso de lo ocurrido en Guayaquil. Los centros comerciales, por darle un ejemplo, abrieron en Guayaquil. Me parece que la semana pasada entraron en la semaforización amarilla. La concurrencia de la gente estuvo en alrededor del 15 al 20%. Entonces, las ventas van a ir subiendo poco a poco. En un inicio, las empresas no venderán a los niveles que vendían el año pasado. El presidente de la Cámara de Industrias menciona que es fundamental no bajar la guardia ante la pandemia, cumplir todas las medidas de prevención y asegura que la reactivación de la economía es necesaria. Es muy importante para el sector productivo y también para la población en general el hecho de entrar ya en una reactivación que nos permita volver a esta nueva normalidad. No podríamos en este momento tener unas estimaciones del porcentaje de disminución del consumo, pero sin duda la gente va a priorizar sus gastos. Zambrano manifiesta que las empresas textiles de manufactura, entre otras, están preparadas para cumplir con los protocolos de bioseguridad, que implican, por ejemplo, que solo puede trabajar de forma presencial el 50% del personal. El transporte puerta a puerta. De igual manera, la entrega de todo el material de seguridad que se requiere en la producción. Tapabocas, antifaces y también todo lo que tiene que ver con gafas industriales. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 7 de la mañana, 51 minutos. El economista Juan Carlos Jácome, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, nos acompaña en Telediario. Gracias, economista. Buen día. Buenos días, Fabricio. Mucho saludarlo y también a todos los televidentes de su noticiario. Muchas gracias, economista. Bienvenido a este espacio. Bueno, entendemos que la Corporación Financiera Nacional también se suma dentro de este programa Reactívate Ecuador, que impulsa el gobierno nacional para poder reactivar progresivamente al sector productivo que tan afectado se ha visto durante estas semanas de confinamiento. ¿En qué medida la CFN, la Corporación Financiera Nacional, respaldará al sector productivo? Entendemos que hay una línea de créditos que se ofrece. Sí, buenos días. Yo creo que en realidad hay que explicar un poco todo, cómo hemos venido actuando como gobierno desde la banca pública, en particular de la CFN, durante toda la cuarentena. Por favor. Y el apoyo no solo empieza por el recurso, también por dar oxígeno. CFN empezó en marzo con su política de diferimientos extraordinarios, es decir, no recibiendo pagos de los clientes de CFN entre marzo, abril y mayo. Y extendimos hasta agosto este no pago
para las pequeñas y medianas empresas clientes de CFN. Son cerca de 3.300 peticiones de diferimientos que recibimos en este lapso, que engloban aproximadamente 300 millones de dólares que estamos básicamente no cobrando y que constituyen oxígeno para los clientes de CFN. Eso es muy importante porque imaginémonos, se achican las ventas, ¿sí? Se achica el flujo y pensar en cómo pago a quien le debo, cómo pago a trabajadores, cómo me compro materia prima e insumos. Si yo le achico una preocupación, estamos creando realmente un mejor ambiente, estamos oxigenando. Ese fue el primer peldaño que hicimos y que ampliamos hace 3 semanas atrás para las pequeñas y medianas empresas del país. Ellas no pagarían ante CFN hasta el mes de agosto inclusive. De ahí solo pagarían intereses hasta enero y de ahí capital e intereses con un plazo extendido. Ese es el primer brazo. De acuerdo. Segundo brazo, en el momento, en el clímax de la cuarentena, por poner un nombre así, donde nadie se movía, obviamente, por la política de no movilidad, nosotros sacamos un producto como gobierno nacional a través de CFN, cuyo nombre es Pyme Express. Esto se fundió con una inversión del BIES de aproximadamente 50 millones de dólares. Esa operación generó cerca de 880 empresas pequeñas y medianas beneficiadas, englobando cerca de 70 millones de dólares a la fecha. Es decir, 880 pequeñas y medianas empresas beneficiadas de aproximadamente 70 millones a la fecha. Esto ocurrió entre el 6 de abril y el 29 de mayo, de hecho. Es decir, ese fue importantísimo en solventar los problemas que estaban ocurriendo y que el mercado financiero en ese momento no estaba operando. Y CFN, como banca pública de desarrollo del gobierno de todos, estaba ahí presente. Eso es un hecho importante. Ahora, que los semáforos empiezan a disminuir sus colores, las tonalidades empiezan a ser ya un poco más flexibles en su movilidad, es cuando empieza ya, digamos que el empujón más fuerte, ¿sí? Y es el programa Reactívate Ecuador. Este programa tiene cerca de 500 millones en su fase inicial, ¿sí? Que técnicamente hablando son recursos que vienen del exterior, que son depositados en un fideicomiso. Este fideicomiso interactúa con banca privada, que es quien le va a dar a la micro, pequeña y mediana empresa. El primer banco aquí ha sido el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico tiene una línea de crédito de 5% de interés anual, 3 años plazos y 6 meses de gracia parcial. Aquí aproximadamente, según datos que hemos podido recabar, hasta la semana pasada eran cerca de 5.500 aplicaciones ya recibidas. Porque ya recordemos que el lunes que pasó se cumplió una semana de lanzamiento y que el grueso de las aplicaciones, cerca del 80%, son microempresariales que en promedio oscilan entre los 14.000 y 10.000 dólares sus aplicaciones. Es decir, está focalizándose al nicho que realmente lo requiere, sí, que son las microempresas o microempresarios, porque esto no solo va para personas jurídicas, también personas naturales, que han tenido un buen comportamiento crediticio en los años anteriores. No incluye la historia, digamos que el 2020, sería injusto evaluar el perfil crediticio bajo esa política, pero recalco, esto lo hace el Banco del Pacífico, subsidiaria de CFN. Economista ¿Qué Jacome? rol juega aquí la CFN? La CFN aquí juega un rol importantísimo y es el siguiente. Muchas de las microempresas, pequeña empresa y mediana empresa que es beneficiaria del crédito Reactívate de Ecuador en el Banco del Pacífico y los siguientes bancos adherentes, con alta probabilidad no tendrán garantías reales para poder cerrar la operación, es decir, concretar la aprobación y recibir el desembolso. Economista Jacome. CFN, sí. Economista Jacome, es importante la información que usted nos ha compartido, pero por una cuestión de tiempo quisiéramos que nos pueda guiar, sobre todo a quienes están interesados en acceder todavía a estas líneas de crédito, a la Pyme Express de CFN. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden iniciar el trámite para poder acceder a esos recursos en este momento? Bueno, es online. Tanto el Banco del Pacífico como CFN es online. Pueden ir al portal de CFN, www.cfn.fin.es, y ahí está Pyme Express, hay un vehículo también para el Banco del Pacífico, el Reactívate Ecuador y también los diferimientos. Quien no tenga garantías y es favorecido el crédito del Banco del Pacífico, CFN es su garante, tenga eso claro.
El gobierno de todos piensa integralmente en la operación. Acceso y el crédito. El acceso se garantiza a través del Fondo Nacional de Garantía de la CFN para quien no tenga garantía, pero sí crédito aprobado. Esa es la estructuración que el gobierno nacional ha hecho, no solo para dar liquidez a las pequeñas, medianas y microempresas, sino para sostener la economía dolarizada al tener flujo de capitales del exterior. De acuerdo, muchas gracias, economista, por la información. Sin duda, información muy importante para el sector productivo, para lograr reactivar progresivamente al sector productivo y económico del país frente a esta emergencia que hemos vivido. ¿En qué tiempo máximo se está haciendo el desembolso? Bueno, entiendo que la política o la oferta de valor del Pacífico son 10 días luego de que ha sido aprobada la operación, el desembolso. Así que estamos todavía en el umbral, no tenemos ni 7 días calendario de haber lanzado el producto. Igual estamos como CFN visualizando y auditando cómo van los procesos. La idea es que la oferta de valor se mantenga y que los ciudadanos del país crean en su gobierno porque trabaja para ellos y la esperanza siempre está presente. Gracias, economista Jácome, por la información. A ustedes, pasen bien, buen día. Muchas gracias, igualmente. Agradecemos al economista Juan Carlos Jácome, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, por ofrecernos información acerca de las líneas de crédito que se está ofreciendo para la reactivación progresiva del sector productivo del país. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en Telediario. De inmediato viene Café TV. Que tengan un buen día.